Días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast Diálogo Atemporal. Bienvenidos. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Bueno, hoy, como prometido, traemos el Génesis, lo vamos a llamar el misterio de la Trinidad. Vamos a hablar un poco sobre la Trinidad, vamos a hablar un poco sobre el Génesis en sí, pero no tan profundo, porque es demasiado largo, ¿no? Que Sí, es eh, hay- básicamente una pequeña introducción. Obviamente este libro es o sea, la profundidad del conocimiento y del aprendizaje que podemos sacar de este libro es básicamente inagotable, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible por eh, explorarlo de una manera que sea comprensible y que sea aplicable también. les traemos justamente el Génesis solamente en dos capítulos, porque, como bien Alan ha dicho, es un tema bastante vasto y yo creo que va a ser muy complicado tocar todos los temas, ya que además es larguísimo. Entonces, traemos solamente el génesis en la creación y la creación del hombre, ¿no? Y justamente como dijo Alan, es profundizar en estos dos temas para, en la medida posible, tratar de nosotros poder entender y explicar eh, esta dificultad de la Trinidad que sigue siendo un misterio, ¿no? Para nosotros. Eh, pero creo que lo mejor que podemos hacer es, eh, a pesar de que no lo vayamos a aclarar al 100%, por lo menos eh, evitar de malentenderlo, ¿no? Exactamente, exactamente, Y acercarnos un poquito más quizá a la concepción correcta de este concepto. exactamente. Bueno, entonces como primer punto, para nosotros fue importante aclarar de dónde estamos sacando la información. Y es justamente desde la Biblia. Nosotros tenemos una que se llama la Sagrada Biblia, Facultad de Teología de Navarra, de la Facultad de Teología Editorial UENSA. Es la Biblia que estamos utilizando, ¿no? Que es la que estamos leyendo justamente los dos para mantener como la misma línea dentro de la traducción. Y creo que es importante porque además esta traducción está bastante completa, ya que también tiene un estudio aparte de tanto de la lengua como de la teología in situ, pues. Y creo que fue una búsqueda justamente que hicimos los dos y encontramos que esta fue una de las más interesantes. Sin embargo, hay muchas, pues. O sea, la Biblia católica hay que entenderla que hay muchas traducciones y súper importante entender que están todos los libros, además, los canónicos y los deuterocanónicos, exacto. Exacto. La Biblia católica tiene todos los canon y los deuterocanónicos, los deuterocanónicos, palabra complicada. Ustedes también pueden conseguirla ahí en cualquier librería católica. Incluso yo tengo una vieja que es de San Pablo, la editorial San Pablo, colombiana, y está muy bien traducida. O sea, la traducción es un español además como antiguo. Y yo tengo una de Pocket y es bastante buena. Es bastante buena porque la traducción está bastante, se siente la traducción, no una traducción como muy ligera, como para entender, pero que finalmente quita palabras que son realmente necesarias, que justamente fue lo que hablan, explica en el Reels que posteamos sobre el Logos, ¿no? Que es súper importante. Y que justamente Alan creó este Reel justamente hablando también un poco de la creación de Dios y qué es la esencia justamente de la palabra. Sí, por una parte, para estar en la misma línea, como tú bien mencionaste, y por otra parte, que fuera completa en lo que respecta a los libros canónicos y los deuterocanónicos. Exacto. Em, Tomando en cuenta que, bueno, la Biblia ha pasado por varias reformas eh, protestantes,
una vez se desligaron ciertas vertientes del cristianismo, del catolicismo, y allí surgieron, bueno, Biblias con con quizá una traducción orientada a diferentes objetivos o con libros que fueron extraídos, que ya no se consideraban canónicos para esa vertiente del cristianismo. Entonces, bueno, nosotros tratamos de buscar una que fuera integral en sus componentes para hacerlo de la manera más completa y más objetiva. Pues ya quizá luego podríamos explicar el por qué, porque bueno, obviamente si lo estamos haciendo de esta manera es porque asumimos que es mejor que hacerlo con una Biblia reformada o después de la reforma. Y eso también lo vamos a explicar un poquito, porque quizá esa no es la mejor opción para el estudio de la Biblia. Exactamente, exactamente. No, y que lamentablemente se ha quitado mucha información. Y la información justamente no solamente de la traducción, que siempre es un tema bastante como caliente en el sentido de que la firma ha pasado por la Biblia ha pasado por muchas manos y entonces las traducciones no son como exactas, pero también hay que entender la semántica justamente y todo lo que tiene que ver con en cuanto a las lenguas, que traducir algo de de una lengua muerta o una lengua tan vieja es también bastante complicado, pues necesitas unas personas especialistas y especializadas justamente para poder hacer traducciones, como justamente pasó con la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, que eran como 2 personas que hacían las traducciones, para que pudieran hablar en arameo, ¿no? Un poco así la dificultad por un lado, pero la necesidad justamente de buscar algo que tenga un sentido intrínseco importante, ¿no? Para que justamente llegue importante. Y bueno, yo creo que ahí nos podemos quedar un buen rato, pero creo que ese no es la meta justamente de hoy. Sí, sí, en cuestiones de lingüística podemos hacer un episodio, una serie completa, pero simplemente para hacer una pequeña acotación en lo que respecta a lo que tú mencionabas sobre la traducción. em, es, por ejemplo, el hecho de que eh, las lenguas originales de la Biblia hayan sido el hebreo eh, y el griego, que luego fueron traducidos al latín, y luego a su vez el latín, bueno, fue traducido al español y a todos los Ujú, idiomas modernos, o las lenguas modernas. Em, en la lingüística antigua, ellos tenían eh, una intuición y un uso de las palabras que estaba más ajustado a lo que se aplicaba en la realidad. Por ejemplo, em, la palabra arte, palabra arte estaba ligada a algo que que tú hacías y que podías aplicar a la realidad. Por ejemplo, si tú eras carpintero, eso es un arte. Y tu arte puede ser integrada a la realidad. Quiere decir que como carpintero tú eres un artista o eres considerado un artista y tú vas a hacer una silla y esa silla va a participar en la vida de alguien. Alguien se va a sentar, alguien se va a hacer algo con la silla, y eso era llamado arte. En la modernidad, el arte tomó una definición mucho más abstracta, es decir, tú puedes hacer un cuadro, a lo mejor eres un impresionista, dibujas algo y ese algo está allí nada más para ser observado. Es decir, ujú. No no tiene tiene una un fin participación tangible activa. en la vida real, simplemente para contemplarlo y quizás debatir. Cada quien va a tener su opinión sobre qué Claro, significa el cuadro, etcétera, etcétera. claro, claro. Pero ya es más abstracto. En estos días estaba pensando en una palabra que se usa en francés para decir soltero o soltera, que es celibatea, que está ligada a la palabra en español del celibato. Y bueno, Celibato. se Ujú, usa, obviamente es una palabra
que en el contexto religioso significa que, bueno, eh, si tienes un voto de celibato, básicamente no tienes relaciones sexuales ni nada de eso, pero en la modernidad se usa simplemente para decir que no tienes pareja, es decir, que ya quizás perdió ese, La esencia. esa esencia de que, bueno, significaba esto, pero en el idioma moderno simplemente es para decir, bueno, estoy soltero. Y obviamente en el contexto cultural, bueno, pues estar soltero, pero puedes salir con diferentes personas, ¿no? Entonces ya no es Exacto. exactamente El celibato. significado como tal. Sí, sí, es interesante porque justamente ahí pierde justamente la esencia de la palabra y lo que significa ella misma, ¿no? Que justamente como tú bien lo estás diciendo, pues puedo salir con diferentes personas y puedo tener relaciones sexuales, pero eso ya no estás dentro del celibato, entonces, ¿no? Sí, sí, exacto. No estás dentro del celibato, pero se sigue nombrando celibato porque es la falta de sexo, ¿no? O no entrar en el sexo. Un poco, eh, bueno, puedo entender que la palabra tiene el significado que va hacia allá, ¿no? Que no vas a entrar en el sexo. Y justamente, claro, nosotros asociamos el celibato con conexión directa con los padres, por ejemplo, con los sacerdotes. Pero entonces quiere decir que tiene una profundidad ahí interesante, que es que la palabra celibato tiene una connotación en su propio logos, que es no entrar en el sexo. ¿Entiendes? Así Oh, estés de pareja, sí. no tienes que Es entrar en como el si sexo. el logo se perdiera, ¿no? Haciendo Exactamente, referencia al exacto. Está celibato. interesante, Sí, sí. está bueno eso, está bueno eso. Sigue, amigo, sigue. Sí, Si bueno, tienes esa era algo. una pequeña acotación con respecto a lo que tú mencionabas sobre la traducción. Y es para finalmente aceptar que si bien una de las grandes ventajas de que un libro como la Biblia sea traducido a nuestro idioma es que obviamente tenemos acceso Claro, a, a lo que dice, porque si no tuviéramos que aprender latín hebreo. o hebreo o Mm, griego. complicado. Eh, pero entonces tener siempre en cuenta que quizás la palabra en español no, no pueda definir con exactitud el concepto, quizá la palabra que se usó en el griego o en el, Hebreo, porque claro. nosotros investigamos un poquito y son palabras bastante específicas Sí, que se usan nada más para ciertas cosas o para indicar algo muy específico exactamente, y que eso obviamente estaba ligado al mundo en el que ellos vivían, ¿no? claro, O a la realidad y al contexto. Entonces, bueno, claro. eso es porque en el posmodernismo, el, eh, el tema de- del discurso o de la palabra puede ser tomado como, eh, bueno, yo uso la palabra para lo que yo quiero que ella diga, ¿no? Y, por ejemplo, la palabra celibatar ya, bueno, obviamente se llegó a un consenso en el que se dijo, bueno, ya esta palabra no, no podemos aplicarla en su significado o en su definición eh, esencial, sino que vamos a usarla para esto y vamos a quitarle parte de su definición, ¿no? Claro, pero esa es ya la deformación justamente de la palabra, pues. Y no solo es la deformación, sino que entonces la uso para lo que yo quiero que ella diga. No sé si me explico, Claro, no para lo que claro, ella sí. significa. Es a mi propia percepción y a mi propia, ¿cómo se llama eso? Em, Conveniencia, ¿sí? conveniencia, exactamente, exactamente, a mi propia conveniencia, exactamente. Y ese es un mal que estamos viviendo ahorita en la actualidad, porque ahorita la conveniencia de de llamarme hombre o ser hombre y decir que soy hombre, ya nadie puede justamente revocarlo. Pero ahorita en el consenso
de lo que estamos viviendo en la realidad. Entonces, nadie de la actualidad ahorita puede definir, entre comillas, qué es un hombre o definir qué es una mujer. Incluso yo he visto muchos videos en las redes, em, preguntando en debates públicos qué es un hombre, qué es una mujer. Y la gente, los muchachos, o sea, en este caso son estudiantes universitarios, no pueden definir la palabra. Es donde tú ves que la deformación de la palabra cada vez más se está corroyendo, se está deformando a algo que ya estaba claro. O sea, no es algo que es nuevo y que estamos descubriendo, sino que ahora es justamente entrar en la confusión y entrar como en un dilema personal, interno, espiritual, donde las personas ya no saben cómo nombrar las cosas e incluso definir las cosas y definirse a sí mismos. Eso lo veo como un mal presente. Exactamente eso. Es, finalmente, si lo usamos para lo que, bueno, lo que queremos que signifique, obviamente las palabras terminan perdiendo su significado. Yo creo que el ejemplo que tuviste da justo en el clavo. Y pero más allá de que no puedan, yo creo que es que quizá tienen miedo por el contexto precisamente cultural, porque bueno, van a ser tildados eh, no sé, Homofóbicos, de muchas cosas. cualquier, cualquier epíteto posible, pero de manera intuitiva, yo estoy seguro de que básicamente todo el mundo sabe que es un hombre y que es una mujer. Exactamente. La cuestión, bueno, es volver otra vez a los inicios, pues. O sea, y esa es la dificultad ahorita, porque parece algo sencillo, pero cada vez se va transformando en algo que se ve más complicado porque la sociedad se está transformando cada vez más en algo un poco más superficial, lamentablemente. Y que Sí, todos estamos participando de eso. sí, termina tribalizándose en el sentido de que ya no estamos hablando el mismo idioma. Claro, O sea, tú en tu contexto social, bueno, te refieres a lo mejor a un hombre o una mujer como algo que yo no entiendo o que yo no comparto, ¿no? Quizá. claro. Pero entonces, ahí lo interesante, y disculpa que te interrumpa, es que los que hablan de eso se apoyan en la ciencia, porque justamente las personas que entran en ese ámbito son personas que no creen en Dios. Pero la ciencia afirma, incluso la ciencia no creyente, afirma que esa no es una lógica, ni científica, ni, ni nada. O sea, no es una lógica aplicada. Tú no puedes aplicar eso en la realidad. Es inexistente justamente en en la realidad. Después que tú puedas pervertir la realidad a tu propia conveniencia, ya eso es otra cosa. Pero el hecho de que tú, ese es un poco como el ejemplo de la persona anoréxica, ¿no? O sea, la persona anoréxica, ella tiene una percepción de sí misma, un hombre o una mujer, tiene la percepción de sí mismo de que él se ve gordo, se ve muy grande, se ve sobrepeso. Y por eso llega a la acción de, eh, de vomitar la comida que está comiendo para mantenerse delgado. Eso quiere decir que la realidad que la persona está viviendo es que ella no está gorda o no está sobrepeso. Es la percepción que tiene de sí misma o de sí mismo que está gordo. Entonces, ya es un problema psicológico, ¿no? Entonces, porque eso sí lo alabamos, perdón, porque eso sí lo avalamos, Lo conocemos como pero una patología, pero exactamente, pero porque estas nuevas no. Eso es lo interesante. ¿Dónde empieza esa ética y esa moral de que realmente una vale sí y una no? ¿Dónde está el equilibrio en la lógica, incluso también, de ambas perspectivas, que son patologías psicológicas
Eh, ya, ya. Ujú. Y ya. Y ya. Pero con respecto a lo que dijiste, que bueno, no pueden, obviamente no pueden ser aplicadas a la realidad o, o de manera científica, y ni siquiera de manera científica pueden ser comprobables, pero entonces el siguiente paso es aplicarlas a la fuerza a través de leyes o políticas, ¿no? Que es lo que estamos Mm, viendo hoy día. claro, Bueno, básicamente ya ellos perdieron el debate en lo que respecta a lo científico, al biológico, inclusive claro. a lo social quizá, pero bueno, tratan de imponerlo a través de otros medios. Y eso Que es al toda la final va a guerra terminar cultural que calando. vemos, sí, y es toda la guerra cultural que vemos en el Internet, que bueno, si no estás de acuerdo conmigo, estás cancelado, Claro. eh, me estás atacando, es ofensivo, etcétera. Bueno, pero que en cierta forma yo lo veo lógico, pues. O sea, nuestro Señor dice, o sea, por un lado, o eres frío o eres caliente, ¿entiendes? Tienes que estar de un lado o del otro. Tú no puedes ser, uno no puede ser, mejor dicho, este, tibio, dice. Mejor es que seas frío o caliente porque si eres tibio te vomitaré. Entonces yo creo que ahí está interesante la situación porque, como lo hemos dicho ya varias veces, la guerra es espiritual, pues. Hay una batalla cultural, hay una batalla social, hay una batalla de ideas, pero la guerra yo creo que sigue siendo espiritual. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es el nivel más profundo y el nivel esencial, Mm, desde mm, donde se tiene que, de alguna manera, eh, batallar, pues. exacto. Pero Siempre bueno, dentro mm, sí, ujú, dentro de la comprensión también, ¿no? Porque tú puedes, ellos, o sea, en el mismo contexto cultural, yo conozco muchas personas, y tengo muchos amigos, que inclusive quizá compartiendo parte de las ideas de esos movimientos posmodernistas eh, o progresistas, inclusive compartiendo parte de sus ideas, siguen reconociendo que hubo un punto en el que se ha desviado. mm, Ahora, la pregunta puede ser, ¿se desvió porque finalmente el punto de partida o la esencia del movimiento no era correcta o porque hubo un punto en el que eh, dejaron, olvidaron la esencia del movimiento? mm, mm. Y bueno, o sea, podría ser un tema para... Para otro episodio, sí. Pero eso sigue manteniendo justamente lo que vamos hablando, porque partimos justamente del logos y que justamente mira dónde llegamos por la deformación justamente de la palabra, tanto de una forma lingüística como de una forma esencial dentro de la cultura o La forma etcétera, práctica. dentro de la sociedad. Exacto. Queríamos justamente, bueno, tocar un poco la parte de la Trinidad. Creo yo que va de la mano justamente con lo que estamos hablando porque viene, vamos a intentar explicar con las medidas que tenemos tanto psicológicas como materiales para poder ordenar, mejor dicho, las ideas de cómo explicar a Dios. Y que justamente entra muy bien lo que estamos explicando del logos, pues, ¿no? Porque entonces podemos entender a Dios como, como la pelea que siempre ha tenido con otros, o las discusiones que ha tenido con otras religiones, es que se entiende que por hablar de Trinidad, que la palabra Trinidad tiene un logos que mantiene tres esencias, pero que sigue manteniendo en esas tres esencias, perdón, en esa esencia sigue manteniendo tres personas, ¿no? Entonces quiere decir que Dios, como el concepto que es una sola esencia, Él mantiene una sola esencia, pero Él está dividido en tres personas.
la discusión, exacto, que siempre se mantiene es, bueno, pero son tres personas. Entonces, pero son tres dioses, entonces, ¿no? Es lo que se puede interpretar. Y la respuesta a esto es que no, no son tres dioses, es un solo Dios, pero es la forma, la analogía que tenemos más cercana para poder describir esas tres partes de Dios que se mantienen en conexión eterna. Porque nuestro intelecto no da para entender en esencia la Trinidad de Dios. Sigue siendo un misterio, de hecho es un misterio de Dios. Y justamente no se nos ha revelado justamente porque Dios no ha querido. Y la única forma de entenderlo es que Dios se revele o, o revele justamente ese misterio hacia nosotros para nosotros poder entender. Como todos los misterios hasta ahora que ha revelado nuestro Señor Jesucristo, como Dios, como el Espíritu Santo, que pueden decir, bueno, no, son tres entidades totalmente distintas. No, es un solo Dios que está, em, que está en tres personas. Exacto. Sí, por el mismo hecho de ser un misterio, muchas veces se puede malentender como algo ilógico, ¿no? O algo que no es imposible entender. Claro. Y yo creo que es un poquito un ejercicio quizá de humildad el reconocer que eh, no podemos explicar todo desde, primero, con las palabras que, con nuestro idioma que es limitado y que está ligado obviamente a nuestra humanidad y a lo que Exactamente. podemos entender como seres humanos, como ciencia o como en cualquier otra disciplina. Y eh, reconocer que quizá no podemos entender todo. Pero es que no entender todo no quiere decir que eso no exista. Y quizá no entender, sino no, hay una palabra en inglés que se llama grasp, que me gusta mucho porque es, puede significar literalmente tomar algo con la mano, agarrarlo, Ujú, o ujú, entenderlo, ¿no? Entonces, como que ujú, bueno, ya lo tengo, ya lo entiendo, ujú. y ya lo puedo traer al plano material, ¿no? Claro, Primero, bueno, eso tiene algunos problemas porque eso presupone que el ser humano es simplemente un ser material, ¿no? claro. Y, y allí podemos hacernos preguntas como, bueno, ¿qué significa el amor, por ejemplo? ¿Cómo defines el amor? O Ujú, porque hay cosas que te tocan a un nivel de profundidad que tú no puedes quizás explicar con palabras. mm, Y quizá una manera de poder explicarlo de manera científica sería, bueno, son las emociones, es la bioquímica de tu cerebro y todos los, todos los procesos que están pasando, pero aún así, eso no termina de definir por completo el porqué de todas las cosas o porque hay cosas que ni siquiera a ese nivel se pueden explicar completamente. claro. Entonces, bueno, quizá pudiera ser una analogía útil sobre el por qué utilizamos la palabra misterio y por qué es un misterio, que no quiere decir que sea algo que no exista o algo ilógico o algo que es imposible de entender, por lo menos a este plano de nuestra existencia, por Claro, decirlo así. claro, y que justamente el logo justamente de las palabras es que no se nos ha revelado. O sea, quiere decir que el misterio es que quiere decir que hay algo ahí, hay algo que existe, que está dentro, pero que finalmente ese misterio aún no ha sido revelado, porque él contiene una esencia dentro que nosotros no podemos entender, y por eso es la palabra misterio. Y yo creo que allí juega un papel interesante en lo que tú dijiste al principio, o cuando comenzamos a hablar sobre el tema, es que nosotros necesitamos ser humildes para aceptarlo, porque no para entenderlo. Porque si lo entendemos, entonces ya no es más un misterio, ¿no? Es un poco, es lógico. Ya lo entendemos completamente, entonces no necesitamos este,
entrar en toda la cuestión del misterio y todo esto, pero no tiene ninguna no es lógico, pues, ¿no? Y, y sería inclusive, bueno, ya tú lo dijiste ya, no sería Ujú, lógico, porque entonces querría decir que nosotros en nuestra existencia finita y limitada podemos alcanzar tal grado de entendimiento. claro. Y ya ese es un enfoque, bueno, obviamente, si tus creencias son puramente materialistas y para ti la ciencia es lo que está en lo más alto, quizás podrías argumentarlo y decir, bueno, no hay ningún problema. Eso, ¿por qué los humanos entonces no pueden llegar a ese nivel de entendimiento si simplemente somos seres materiales? Pero bueno, ya hay otra serie de problemas con ese tipo de enfoques que son incompletos, porque eh, primero eh, hay, hay millones, o sea, hay una cantidad infinita de información expuesta y la información no, no indica no, o sea, no indica moralidad, es decir, la información en sí misma no te indica cuál es la ética y cuál es la moral de hacer las cosas. Por ejemplo, Ujú, en la mitología y en la, y en la cultura popular existe mucho el motivo del científico loco, ¿no? ujú, O el científico malvado que es el villano, pero es científico porque es una mente brillante, es una persona muy inteligente, ¿no? claro. Y por lo general, lo que quiere decir eso es que, bueno, si eres una persona muy inteligente y puedes hacer ciertas cosas y entender ciertas cosas, ¿por qué entonces no hacerlas? Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama el que inventó la bomba atómica? Nicht Newton, ¿cómo se llama? Ah, Heisenberg, no. no, el que tiene la lengua afuera, que tiene una foto con la lengua. Sí, Albert no recuerdo. Einstein, No, no, pero bueno, no fue, pero él participó, ¿no? Porque él había sí, participado. sí, sí, de manera indirecta, pero sí participó. Entonces, bueno, suponte que eres ese científico y bueno, puedes hacer eso. Ujú, Llega un momento en el que te preguntas, bueno, ¿es bueno hacerlo o no? Y el simple hecho de que tú puedas hacerlo no te informa de si es bueno o malo. Es decir, la información, la data, el conocimiento en sí mismo no tiene un marco moral y ético. La ética y la moral vienen de otra fuente. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿O qué nos informa sobre lo que es bueno y lo que es malo y lo que deberíamos o no hacer? mm. Mira, aquí buscando la información es creo que tenías razón, de Robert Oppenheimer. Oppenheimer, sí. Sí, Ok, nació en Nueva York el 22 de abril de 1904 ok, fue la... en Princeton, New Jersey. Exacto, y murió el 18 de febrero de 1967 en New Jersey, exactamente. Fue un físico teórico estadounidense y profesor de física de la Universidad de California en Berkeley. La película se llamó Oppenheimer. No lo he visto. Muy bueno, muy bueno. Exacto. Entonces, bueno, eso con respecto a lo que significa que sea un misterio, ¿no? Sin embargo, todo lo que vino después, Dios ha revelado, porque justamente la Biblia es la revelación. Exacto, es la revelación y la inspiración de Dios. O sea, el canon, exacto, la palabra canon significa que son inspirados. De todas maneras, podemos buscarlos rápidamente. Y bueno, también podríamos pensar en el hecho de que sea, o el por qué nos referimos a eso como una revelación, ¿no? Porque suena como algo muy arbitrario, como que, bueno, tú no puedes llegar a eso hasta que se te dé permiso, ¿no? O se te sea revelado. Como, Exacto.
como algo que puede sonar arbitrario, ¿no? Y de alguna manera Ujú, te dice, bueno, tú no puedes hacerlo. O, quizás puede sentirse como un menosprecio, ¿no? De uno como ser humano y obviamente ahí surge eh, el orgullo y el por qué no, ujú, porque también dentro de la jerarquía religiosa, obviamente, son también humanos, por ejemplo, sacerdotes, etcétera, etcétera, quienes, quienes de alguna manera tienen también cierta autoridad en lo que significa ciertas cosas, ¿no? O sea, no te puedo sí, decirte por qué ellos sí y yo no. Pero bueno, para no desviarme mucho de lo que quería decir con respecto a lo que por qué pudiera ser una revelación, es quizás la manera en la que se manifiestan muchas veces los pensamientos, ¿no? O las ideas. Muchas veces, cuando se le ocurre algo, bueno, uno precisamente dice, bueno, se me ocurrió esto, o pensé ujú, en esto. Es algo básicamente que se manifiesta, ¿no? Que quizás tú no estabas buscando, pero te vino. O sea, bueno, ¿por qué te ujú, vino? ¿De dónde te vino? ¿Cómo llegó eso? ujú. Y puedes de alguna manera investigarlo de manera lógica, analizando tus pensamientos. Por ejemplo, quizás ya llevas mucho tiempo queriendo hacer algo o leyendo sobre algo, buscando algo. Claro, Y creo que es importante también estar abierto a saber que no lo puedes saber todo, ¿no? Y es totalmente allí, correcto, sí. yo creo que es en esa convergencia, supongamos que te gusta mucho un tema, ¿no? Te gusta mucho la psicología, entonces empiezas a leer sobre psicología, empiezas a analizar las cosas, a ver, no sé, documentales, a leer, a hablar con otras personas sobre psicología, y de repente se te ocurre algo o entiendes algo, ¿no? Y se te viene y dices, oye, esto quizás algo en lo que nadie haya pensado que sea una idea original, pero esa Ok, idea se manifestó porque, bueno, ya tú ibas por cierto camino. claro. Yo creo que esa podría ser, y a lo mejor corrígeme si me equivoco, una analogía válida para lo que significa que algo se te revele, ¿no? Primero, tienes que estar transitando cierto camino y segundo, tienes que estar abierto a que, a que se manifieste algún pensamiento que no habías pensado antes o quizá alguien no había pensado antes. Sí, pero yo creo que ahí es dentro del punto, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo acotaría es que yo lo veo desde el punto material, de donde tú lo estás hablando, ¿no? Yo lo veo desde el punto material que justamente porque tú tienes la capacidad de poder informarte y tener la capacidad de crear propios pensamientos, entonces quiere decir que tienes en consecuencia después unos pensamientos propios, que eres pionero de esos pensamientos, ¿no? Ah, mira, se me ocurrió esta cosa y voy a hacer esto y voy a hacer ta, 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 ta. Vas construyendo dentro de la materialidad que tú puedes, que es alcanzable para ti, pienso yo. Luego lo que yo veo es que la revelación aquí es como divina. Y cuando la revelación es divina es porque, si es arbitraria, porque Dios te está diciendo por qué no. Él te está diciendo, no tomes esto. Es como un poco como, bueno, como estamos hablando de la Biblia, de Adán y Eva. Mm, Tienes todo, tienes absolutamente todo, solamente no vayas a comer de este fruto, de estos dos frutos. ¿Sí? Pero tienes absolutamente todo. Sí, es justamente como querer retar un poco la autoridad, por un lado, y por otro lado, querer alcanzar la autoridad también. Entonces yo lo veo un poco así. No es una cuestión de la materialidad únicamente, sino de la divinidad que no es o que sí es revelado por medio de la infinidad eterna que representa a Dios. Él sabe por qué y por qué no. Y ahí nosotros no podemos entrar en juego, digo yo. Porque es como cuando
un niño chiquito con su hermano grande, ¿entiendes? Bueno, vamos a jugar a pelea. Tú sabes que vas a perder. Tú no tienes la capacidad, o sea, ponte tú un niño de, qué sé yo, de 6 años con un muchacho ya de 20 años, por ejemplo, que son hermanos, ponte tú, son hermanos. Pueden jugar a peleas, pero uno de ellos va a tener que, mejor dicho, el grande tiene que ponerse al nivel del pequeño, porque si le da un golpe de verdad, no, o sea, no hay un equilibrio, no puede haber un equilibrio ahí. En un juego, ¿ah? Como Sí, una analogía del juego, ¿no? sí. Aunque pase en la vida real también. Terminan peleados los dos. Sí, sí. Pero la cuestión que es cómo reacciona el pequeño. Porque el pequeño puede decir, bueno, finalmente quizás es para mi bien. O Exactamente, terminar más bien tomando un camino de venganza, ¿no? Y de desprecio a la totalmente, autoridad o de rechazo a la totalmente. autoridad. Totalmente, porque allí es justamente donde tú o donde la persona entiende que la rebelión representa un choque. Y el choque es justamente porque tú quieres estar en la mismo nivel, tú quieres estar en el mismo nivel de esa opresión que normalmente te está diciendo que no, pero que es un no por tu bien, ¿no? No te vayas a meter por ahí porque te puede ir mal. Entonces, bueno, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Un poco así. Sí, sí, sí. Pero no te lo estoy diciendo que no porque no quiero, te lo estoy diciendo que no porque te amo. Pero es interesante porque el no incluso es una palabra abstracta. Nuestro cerebro incluso no entiende la palabra no. Y hay una abstracción que es interesante porque es justamente la acción que no debemos hacer, pero que nuestro cerebro o nuestra mente no la percibe de una forma concreta. Porque si yo te digo no pienses en un vaso amarillo, tú lo primero que piensas es un vaso amarillo, aunque ya te dije que no lo pensaras. Porque tienes Entonces, que pensarlo para no pensarlo. tienes que pensar, O sí, sea, tienes que, tienes es que raro, pero entenderlo, tienes que entenderlo para no pensarlo. Creo que es una mejor exacto. definición, sí. Y entonces, exactamente, y justamente como tienes que entenderlo para no hacerlo incluso, porque te están diciendo la acción que no la hagas, ni siquiera es que no lo pienses, que fue, no te vayas a comer el fruto de estas dos. Y entonces esto vino, no. Además que fue persuadida. Eso también es importante ponerlo en tela de juicio, ¿no? O sea, el demonio, Satanás, persuadió justamente a Eva, pero que ahí es interesante porque la persuasión es justamente, no es el pecado en sí, pero es tener la tentación. Y la tentación es algo que tenemos todos los días todo el mundo. Entonces, es justamente, por estar tentado, tenemos que hacerlo, ¿sí o no? Tú tienes siempre la opción. No es que se le obligó a Eva a comérsela, porque nunca fue, bueno, en este caso la serpiente representada, representada y tanto materialmente, o sea, físicamente como simbólicamente en el demonio, pero que la tentó y tentada ella accedió. Y esa es y ese es justamente lo interesante que yo veo, que es la aceptación justamente que tú empiezas a abrazar lo que está mal. Ya tú dices, bueno, porque no es que Eva era como un robot, ¿entiendes? Que ella estaba programada para no hacer o hacer, porque eso es lo que Dios no quería. No quería hacer una creación programada porque no tenía ningún sentido, pues, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que también es una consecuencia de el ser extremadamente abierto a a todo lo que se presenta ante ti. O sea, poder tener el discernimiento para decir esto sí y esto no. Claro, pero es que eso es lo que hablamos una vez con respecto al aborto. Sí, porque las personas que tienden a ser muy abiertas, y esto también está bien documentado en la literatura psicológica, etcétera, hay una dimensión de la personalidad que es la apertura, ¿no? Qué tan abierto tú seas. Las personas que tienden a ser más abiertas tienden a ser, por ejemplo, artistas, personas Mm, que piensan en imágenes, eh, sí.
personas que también pueden ser pioneras en ciertas cosas, y las personas que son menos abiertas en esa dimensión de personalidad, son personas más conservadoras, que tienen trabajos que son más del tipo gerencial o dictadores, o sea, son dos dimensiones de la personalidad. El problema con las personas que quizás son muy abiertas a las ideas es que les cuesta discernir, no solamente con las ideas, sino también con las personas, qué personas se acercan a ti para hacerte daño o para ayudarte. Ujú, ujú, Y resulta que las personas son malas, sadistas o los psicópatas, ujú. toman ventaja de ese tipo de personas para acercarse, haciéndose ver como quizá como víctimas Claro. o como inofensivos, para luego aprovecharse de esa persona o tomar ventaja o hacer algo malo. Entonces, bueno, allí tú puedes ver que el hecho de ser siempre abierto no, no es viable, Ujú. no es correcto. Es decir, necesitas un límite. Ahora la pregunta, ¿cuál es el límite o cuál es la Exactamente. pregunta del millón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto. Claro. Claro, porque ahí justamente tienes lo que hablamos una vez, que es hasta cuándo lo haces, ¿entiendes? ¿Hasta cuándo, hasta cuántas veces, o sea, cuántas veces tienes que abortar para entender que ya no lo tienes que hacer más, perdón, porque te estás haciendo un daño incluso físico. Ya ni siquiera es un daño psicológico, que lo es, ya está comprobado por todos lados que las personas, hay 1.500.000, una broma, hicieron una encuesta en Estados Unidos por 1.500.000 de mujeres y casi el 95% de las mujeres se sentían culpables después del aborto, ¿no? Y el aborto no inducido, sino que ellas participaban abiertamente que querían abortar, ¿no? Pero no solamente en el aborto, es en todos los ámbitos que sean viciosos. O sea, hasta cuántas veces tienes que ver pornografía, hasta cuántas veces tienes que tomar alcohol y emborracharte, hasta cuántas veces tienes que tomar drogas para que tú digas basta, ¿no? Tú sabes, porque la cuestión no es la razón. Y ahí lo interesante de lo que tú hablabas al principio, que es la cuestión de la humildad. Porque por razón tú sabes que el cigarro te hace mal. Tiene una cantidad de químicos eh, que lo puede explicar alguien mejor. Yo no soy ningún especialista en esto, pero que yo me puedo imaginar que tiene una cantidad de químicos, como 25 químicos, algo así, que están dentro del cigarro y que tú le preguntas a cualquier persona que fume cigarro que le está haciendo mal. No es que la persona, no, yo no sé. Sí, sí, no, y tienes razón. ¿Entiendes? No Me es ha que... pasado con personas que conozco, como amigos, y sí están totalmente claros, pero eh, por lo menos la última vez que hablé sobre eso con un amigo, su explicación fue que eh, era, quizás estas no fueron sus palabras, pero yo puedo entender lo que era como un ritual. Aunque no, bueno, Ujú. siempre después de comer, Interesante, cigarro, siempre después interesante. de tomarme un break del trabajo, café, y bueno, con el café viene el cigarro. Es también el hecho de, a lo mejor, habrá personas que lo perciben como algo que tiene estilo, ¿no? Ah, Sí, 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 no es, como tú dices, no es lógico, puede ser un ritual o puede ser algo estético también. también, también. Pero si fuera puramente razonable o lógico, obviamente no lo hicieras porque ya sabes lo que te hacen. Claro. Entonces quiere decir que con lo que tú estás diciendo, que está muy interesante, es lo que habló Jordan Peterson en el debate que él tuvo. ¿Dónde pones tú tu fuerza, tus energías? Porque todo el mundo tiene ritos. Todo el mundo hace ritos. La cuestión es dónde pones tú la fuerza, dónde pones tú tu centro, dónde tú pones tu propia fuerza para poner toda la energía que tú puedas dar. La estás poniendo justamente en el cigarro, en este caso, pues, en el ejemplo que estás dando. O sea, tú estás volviendo ya justamente algo que es un vicio, un rito,
que para la persona ya es esencial para vivir, cuando de vivir no tiene absolutamente nada porque te estás matando, tanto físicamente como puedo imaginar que psicológicamente, porque te estás haciendo un daño. Está comprobado que tanto los cigarros como las drogas psicoactivas destruyen las neuronas, ¿entiendes? Entonces, psicológicamente, entonces ya te estás deformando. Estás haciendo Entonces, las neuronas no están haciendo sinapsis. cuando tienes este proceso, ya tú estás perdiendo una cantidad de información, tanto mental como psicológica, porque tú te estás haciendo una culpa. Es como la persona que también toma mucho alcohol. Y yo conozco de eso, o sea, de mi historia personal, mi papá, ¿entiendes? Y entonces, una retroalimentación es de culpabilidad. Ah, bueno, tomé mucho, pero ahora me siento mal cuando ya estoy bien. Entonces, para olvidar que tomé mucho, necesito volver a tomar para olvidarme. Y entras en un ciclo y ya lo conviertes en un ritual, que solamente eres tú la persona, porque es lógico, tú le preguntas a tanto a él como a todas las personas que toman es, ¿te está haciendo daño? Sí, me está haciendo daño. No es que no lo saben. Entonces quiere decir que es la poca humildad que tienen para aceptar que ellos ya no necesitan hacer eso más. ¿Dónde está justamente la conexión que tenemos que hacer con Dios para decir, ya no más? Yo estoy entrando en un pecado mortal por mis propias acciones porque yo decidí hacerlo yo. Y es un poco lo que conecto esto con lo de Eva, porque es justamente decir, yo tengo la decisión de hacerlo y yo tomo la decisión que yo quiero en vez de la decisión que es la correcta. Me estás diciendo que no. Bueno, yo hago lo que yo quiero y ya. Sí, y yo creo que es peor todavía el caso de Adán que, o sea, Es por peor, ejemplo, es Eva tiene peor. una cosa, pero Adán ni siquiera se hizo la pregunta. Y ahí es donde dice, bueno, hay gente que dice que la Biblia es un libro machista. Bueno, no, o sea, desde el principio te tienes a un inútil que, que no tuvo ni voz ni voto, sino que, bueno, que yo lo voy a hacer yo también. Exacto. Y además Dios lo regañó por eso. Sí, sí. Em, Cuando estás hablando sobre la sinapsis, se me ocurrió también un punto importante sobre los rituales y todo eso. Ujú, Primero, como tú dices, las drogas psicoactivas, ellas no solamente afectan la sinapsis, sino que también crean nuevos caminos neuronales. Es decir, ujú. y mientras más fuerte sea, eh, más difícil es salir de ellas. Claro, porque ese es el vicio, ¿no? Sí, es el vicio y es también la dopamina que crea nuevos caminos Exacto. neuronales. Porque, bueno, como por ejemplo la cocaína, que es una de las más fuertes, es altamente estimulante desde el punto de vista de la dopamina. Y la dopamina básicamente te dice, bueno, esto te provoca una emoción positiva, como que te sientes bien. Ujú, Y eso básicamente lo que te dice es, bueno, debo hacerlo más, o necesito más claro, para alcanzar un objetivo que, sí, que no existe, simplemente el hecho de consumirla. Pero bueno, no es como, bueno, voy al gimnasio y ahí también tengo un shot de dopamina, pero tú ves el resultado y es algo que se está haciendo bien, ¿no? Y luego me pongo como claro, retos y hay una continuidad, ¿no? Porque o sea, la dopamina es producida por muchas cosas, no quiere decir que sea en sí misma negativa. para nada. Em, Ujú, pero lo que pasa entonces es que al quererse esos nuevos caminos neuronales, tú estás básicamente, es como si estuvieras creando a otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Em, es como en las comiquetas cuando tienes el ángel y el demonio, ¿no? Como que se dice, ujú. mira, no lo hagas, y este te dice, mira, sí lo haces, o hazlo. Em, Cuando tú lo sigues haciendo, em, Estás ese, reafirmando, pues. eso te lo estás reafirmando y se vuelve un ritual porque
Supongamos que, no sé, es un amigo el que te la vende. Entonces, cada vez que tú ves a ese amigo, tú sabes que vas a comprar y sabes que la vas a consumir, etcétera. Hay una serie de pasos, ¿no? Mm, Y esto también pasa, no sé, con la vida, por ejemplo, si sales, sabes que vas a tomar y es un ritual, ¿no? No te das cuenta, pero cuando tú llegas a un lugar es porque hay una serie de pasos que te llevan a ese lugar. Y claro, estás afirmando esa, ese comportamiento, esa parte de ti, esa parte de tu personalidad se va reforzando. claro, Es decir, es como cuando llegas al punto más alto, es como si fueras básicamente otra persona. claro, Y esa otra persona o esa otra parte de tu personalidad se va reforzando y mientras más se refuerza, más difícil es claro. alejarte Del de, comportamiento. de ese comportamiento. Por eso es también comportamental y por eso también hay que saber reconocer cuáles son los comportamientos o porque no es como que te cae del cielo, ¿no? Y tú lo haces. Muchas veces cuando tú llegas a un punto es porque hay una serie de pasos anteriores que te llevaron a ese punto Claro, totalmente un y ritual. por ser dopamínico, no sé si es una palabra que existe, dopamínico el estímulo, vas reforzando ese camino y sabes que te va a producir una, un placer cada vez que lo hagas. Claro, El claro, problema es que luego tienes un bajo porque l- la dopamina no está ligada al, al fin, sino a la serie de pasos que tú tomes para ese fin. Es decir, si claro, no hay una culminación, si tú no alcanzas un objetivo, vas a tener un bajón de dopamina claro, y luego vas a tener que recomenzar y ir más allá para alcanzar algo que no existe claro. y luego el bajón otra vez. Pero es que eso está muy interesante porque allí es donde la persona se da cuenta. Cuando viene el bajón de la dopamina, caes otra vez en conciencia y tú dices, no. Entonces, claro, necesitas volver otra vez. Entonces, vuelves a un ritual como eterno. Hasta que la Sí, sí, persona misma diga que sea humilde de corazón y de mente y decir, yo no puedo. Porque en el momento exacto. en que la persona sea testarudo en decir, no, yo lo controlo, yo puedo controlarlo, tú no puedes controlarlo. Y no es solamente una cuestión de controlarlo, sino de, como tú dijiste, el que se refería a Peterson, a cuál es tu propósito, dónde pones tus energías, qué es lo que quieres alcanzar. Claro, Porque si no tienes un propósito verdadero, o sea, no tienes una razón, no es que tú te vas a sentar, como tú dices, y decir, no, bueno, es malo, no lo hago más. O sea, entonces, ¿qué vas a hacer? Porque tienes que hacer algo, o sea, necesitas algo claro. en lo que Para invertir tus reemplazarlo, energías. claro, claro, Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está en lo más alto para ti? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? claro, claro, Si es si eres hedonista y es simplemente el placer, bueno, suerte porque o sea, nunca lo vas a satisfacer, pues siempre va a haber algo claro. que te Y además produzca que más. llega, Sí, y además que llegas a un pico. O sea, cuando llegas al pico tantas veces, después necesitas más dopamina porque ya eso no a la persona no le place más. Entonces necesitas subir la dosis y cuando llegas otra vez, entonces es como estás escalando pues, una escalación de dopamina hasta que ya tu cuerpo diga, hey, eso es un no-go, ya no puede más. sí, entonces la pregunta es, cuál es el propósito que puedo sostener más a largo plazo y que sea más integral y más completo, pues que sea sostenible en el Ujú, tiempo y que sea bueno para mí y para todos los que me rodean. Y allí exactamente. ya, y allí obviamente ya no es solamente una cuestión de neuroquímica, sino que obviamente es mucho más profundo. Bueno, yo diría que conectando un poco esto de lo que estamos hablando, o sea, Adán y Eva, bueno, aquí lo tengo, vamos a leer. Que hay algo interesante justamente de la Trinidad.
que quería, para retomar otra vez un poco el punto, es donde está la creación del hombre, ¿no? Bueno, ya la gente también puede leer por sí misma, no lo vamos a leer obviamente toda la Biblia, porque ya ni siquiera el primer capítulo, porque es demasiada información. Por un lado, al que la quiera leer, lo invitamos a que Pasamos el realmente la link. lea. Le pasamos el link, exactamente. Pero solamente le voy a leer algunos capítulos. O sea, el capítulo 2, creación de Adán. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había en la tierra ningún arbusto silvestre, y aún no había brotado ninguna hierba del campo, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que trabajara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Esto va conjunto a el Génesis capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, que domine sobre todos los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. Aquí hay un punto muy interesante. Estoy trayendo estos dos puntos porque Dios crea al hombre. Esto lo vamos a hablar de todas maneras en otros episodios, pero solamente una breve, un Walk. breve abre boca exactamente para hablar sobre la creación del hombre. La creación del hombre es lógica que es creación de Dios, porque toda esta visión, y bueno, ahorita nosotros estamos leyendo a Charles Darwin, justamente, toda esta visión de la creación de la evolución del hombre mediante el mono es inviable. Hay un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari, que él intenta como explicar un poco la teoría de Darwin y tiene muchas incongruencias. O sea, se los invito a leer para que puedan observar lo que él habla, pero que habla de muchas incongruencias de la creación del hombre, porque él está hablando de que era como si hubieran dos monas y una de las dos monas, ella perdón, una sola mona. Y la mona, y tuvo dos bebecitos, dos monitos. Y uno evolucionó hacia el ser humano y el otro no. Un poco la lógica, o sea, en grosso modo, ¿ah? De lo que él explica dentro del libro. No sé si tú lo leíste. No, yo estoy leyendo ahorita El origen de las especies Mm, de Charles Darwin. El de Charles Darwin. Exacto. Sí, sí, hay muchos puntos interesantes sobre la evolución. Hasta ahora no he visto la única incongruencia, bueno, estoy empezando, que he visto hasta ahora, es que parece ser arbitrario el hecho de que en algún punto se bifurcaron, ¿no? Las especies. Obviamente, bueno, ellos dan muchas razones del por qué pudo haber pasado esto. Está la selección natural, la selección sexual. Pero obviamente hace falta profundizar más en el libro. Y yo creo que ibas a hacer también un punto sobre... Sí, exacto. Lo que iba a decir es que la creación del hombre no se puede, o sea, ¿cómo lo explico? Para evolucionar a lo que nosotros somos ahorita, necesitas una mente mucho mayor para después decodificar todo lo que tienes. Porque si empiezas de abajo hacia arriba, ¿cómo puedes pasar de algo tan... Necesitas tener un pensamiento o una mente mayor para que evolucione a lo que somos ahorita, porque esto estamos hablando de una macroevolución. Y la macroevolución necesita una mente brillante. Sí, sí, yo creo que quizá un poco lo que quieres decir es que el ser humano es tan específico y tan intencional, no puede ser una casualidad. No puede ser una Exactamente. casualidad o una excepción dentro del camino de la evolución. Tiene que haber un designio, una intención que haya dicho, bueno, el ser humano va a ser así. También, también, pero ¿cómo de algo que es tan pequeño? O sea, mi pregunta es, ¿cómo de algo que es tan pequeño puede llegar a algo tan grande como nosotros, evolutivamente? O sea, para pasar a un siguiente nivel necesitas algo más fuerte que tú, que sea externo, Entiendo. porque internamente no lo tienes. Si no lo tienes, ¿cómo yo ahorita, yo evoluciono a algo mejor si no lo tengo internamente? Necesito algo externo para yo poder
evolucionar. No sé, que me salga un tercer brazo, que una cosa así. Porque además, yo personalmente trabajo con personas con discapacidad. Ese es mi trabajo. Durante todo el estudio que yo he hecho, lo que me he dado cuenta es la, ni siquiera la deformación, el cambio del ADN, el cambio del ADN lleva como consecuencia una anomalía. Y no estoy hablando aquí que no, que tú si eres feo, que no, estoy hablando de una anomalía del ADN. El ADN no evoluciona, él se corrompe. Y cuando se corrompe, vienen personas con discapacidad o con síndromes. O sea, quiere decir que la mutación, cuando es pequeña, pero en medidas grandes, midiéndonos en esos tamaños, es bastante, es mucho. La mutación es muchísimo. Y lo que tiene son, lamentablemente, personas con discapacidad. Entonces, la pregunta es, cuando hay una mutación dentro del ADN, no es que vas a salir Wolverine, ¿entiendes? Van a nacer personas que tienen discapacidades tanto psicológicas como motoras o psicomotoras, ambas. ¿Entiendes? Entonces, lo interesante es que tú necesitas tener esa partícula, por así llamarlo, que sea, que sea más grande que tú para tú poder evolucionar de una forma macro. Y lo que yo digo es, tienes que tenerla externamente. O sea que hay que leer mucho más. Y esto solamente es como lo dije al principio, es un abreboca. Nosotros tenemos que todavía leer, yo no lo he terminado de leer completo el, el origen de las especies de Charles Darwin, pero ahí ya hay una incongruencia. Y corrígeme si me equivoco, pero también entiendo que las mutaciones o las variaciones, inclusive, bueno, si aceptamos el punto de vista evolutivo, tanto positivas como negativas, las mutaciones ocurren en la periferia, pero el centro del ADN siempre, es decir, primero, para que pueda ser un ser humano, el núcleo siempre está allí, pero las mutaciones y las variaciones ocurren en la periferia Exactamente. Sí, del, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. del ADN. Del Ok. ADN. Sí, exactamente. Claro, porque si no, ya no pueden hacer. Exacto, pero entonces hay algo en el centro que es Claro, incorrompible. que es incorrumpible y que sigue siendo ser humano. Entonces puede decir, bueno, nace un pajarito, o sea, nace otra cosa que es Sí, sí, sí. totalmente, completamente rara, ¿no? Ok, ok. Pero bueno, entonces, cerrando este paréntesis, también lo interesante que encuentro aquí es que durante todo el capítulo 1 del Génesis, Dios habla en singular. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Creó en singular. Ujú. Hasta el capítulo 26, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Aquí hay un punto súper interesantísimo porque aquí nos está aclarando indirectamente que Dios está en tres personas. Él no habla, hago al hombre a mi imagen y semejanza, sino que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que él ya, ya está intrínseco y ya está de forma indirecta la Trinidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el alfa y el omega. Es porque Él siempre ha estado y Él siempre va a estar. Y la profecía que podemos leer durante todo el Antiguo Testamento es la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya estuvo, porque la creación del universo y del hombre es para Jesucristo. Es el amor que existe entre Dios y el hombre, perdón, es el amor que existe entre Dios y Cristo en eternidad. Es súper complejo. O sea, yo aquí no estoy diciendo que hay que entenderlo. Lo que estoy diciendo aquí es que hay que aceptarlo. Porque además, no solamente aceptarlo porque sí, sino porque además está escrito. Y no me estoy saliendo de fuera de la logicidad que entra, tiene dentro de la Biblia. Pero también yo busqué pasajes dentro de la Biblia. Por ejemplo, aquí está Juan 1 del 1 al 5. Vamos a buscarlo. ¿Lo tienes ahí a la mano, Alan? Eh, yo, No, déjame buscarlo aquí. Yo lo tengo aquí. Evangelio según San Juan.
En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada en cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las vencieron. Entonces, es interesante porque Juan y el Génesis hablan exactamente de lo mismo, pero de percepciones distintas. Es exactamente lo mismo. En el principio existía la palabra. En el principio existía Dios. Porque Dios y la palabra son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la palabra es la persona de Jesucristo. Es Cristo, entonces es el verbo hecho carne. Uy, mira, salieron unos globos y todo. Palabra cierta. Ok, ok, ok. Sí, es como la materialidad del, del espíritu, por decirlo de alguna manera. Te lo pongo en un ejemplo. Si tú tienes hambre ahorita y tú te quieres sentir lleno, tú tienes que ir, por ejemplo, yo tengo que ir, salir ahorita, ponerme los zapatos, salir a comprar, comprar, venir a la casa, cocinar, sentarme, comerme mi comida y me siento lleno, estoy lleno. Tengo la necesidad de sentirme lleno porque tengo hambre. Yo necesito hacer diferentes acciones, fragmentar mis acciones para llegar a una meta que es sentirme lleno. Porque si yo digo me quiero sentir lleno, pero yo no fragmento mis acciones para llegar a ese fin, de aquí hasta mañana yo voy a tener hambre, ¿entiendes? Yo voy a tener hambre, voy a tener burda de hambre. Claro. La cuestión está en que Dios no. Dios lo que dice, lo que sale de su boca, porque eso es importante también, entre paréntesis, entenderlo. Dios no es abstracto, porque Dios tiene una esencia. No es que Él es como tenemos ahorita, que es lo que vamos a hablar en el próximo episodio, lo hacemos el adelanto, que vamos a hablar sobre eh, The New Age, y va a estar bueno. Pero la cuestión es que el New Age lo que te habla es que Dios es el universo, Dios es energía, Dios es la naturaleza, sí, Dios está en todos lados, pero Dios tiene una esencia. Él está por encima de todas esas esencias. Eh, Dios en su esencia está por encima. Es la esencia, sonaría redundante, pero es la esencia de la misma esencia, pues, es como la meta esencia. Exactamente. Pero él tiene una característica. Es importante entenderlo porque Dios habla, Dios huele, Dios mira. O sea, él tiene ojos. Bueno, yo no lo he visto, pero sí lo he visto. Y esa es la cuestión. Esto es un tema súper largo, pero por eso es que Dios se vuelve carne, porque su misterio, su propio misterio, Él lo revela. Y Él revela la palabra hecha carne. Quiere decir Jesucristo. Y vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner un ejemplo aquí, por ejemplo. Entonces, vamos a poner que un extremo es Dios en este cable. Y el otro extremo es Cristo, que es el verbo, es la acción. Entonces Dios está aquí, Cristo está aquí, y la conexión entre uno y el otro es el Espíritu Santo. La conexión empieza desde aquí a aquí y de aquí a aquí. No hay ninguna diferencia de los dos lados. Ujú. Entonces, como no hay ninguna diferencia, eso es lamentablemente una herejía, y aquí, bueno, no van a funar, pero es una herejía dentro de la Iglesia Ortodoxa. Ujú. Porque ellos lo que dicen es que el padre es el que tiene la fuerza y el hijo no. Sí, las Ay, diferencias sí. y quizás la más la ortodoxa más occidental, sí, Así que ella también se fragmentó. Ella también está sí, sí, claro. fragmentada. Pero Ujú. bueno, también tenemos que investigar más sobre Sí, sí, eso. sí, sí, sí. Pero es justamente la fragmentación del hecho de que Dios no es que Dios es más fuerte que Cristo o que Dios fue primero, sino que ellos dos
están en la misma línea. Ellos tres están en la misma línea. Nadie va al Padre sino por mí. Quiere decir que tienes que, juro, entrar por Cristo para ir al Padre y del Padre para ir a Cristo. Entonces, ahí la Trinidad eh, es como, bueno, un poco para que se entienda, Sí, pues, sí, ¿no? sí, sí. No, o sea, nos va a tomar muchos capítulos Sí, desenvolver un sí, poco estos sí, conceptos, ¿no? Y precisamente un poco para exactamente. rebobinar, porque también siento como que yo creo que las explicaciones son muy claras y yo creo que la gente lo va a entender. Sin Ujú, embargo, hacemos como que también muchos saltos, ¿no? Y a lo mejor es mucha información al mismo sí, tiempo. sí. Por eso precisamente yo quería retroceder un poquito al concepto o a la parte de la creación donde tú dijiste que primero Dios habla en singular y luego en plural, ¿no? Ujú, Cuando ujú, habla del hombre, habla en plural. ujú, Yo creo que es por el hecho de que, el hecho de que la humanidad sea a su imagen y semejanza, es porque nosotros mismos también tenemos la capacidad de crear, ¿no? claro. Y más El específicamente, arte, por ejemplo. y más específicamente de traer al mundo a otro ser humano, para ser más específico. También. Así como podría ser quizá, eh, o dime qué te parece esta analogía, pero yo lo estaba viendo un poco como el hecho Ujú, de que yo como persona puedo hacer una mesa, ¿no? Yo la creo, la fabrico. Y es una ujú, mesa, ya sirve como mesa, yo no hago contenidos dentro de la mesa, sí. pero bueno, es un objeto inanimado, ¿no? Tiene alma, es una Ujú, creación, ¿no? Una mesa. Quizá sean las primeras partes que se hablan singular, o pues sería una analogía quizá parecida, pero ujú, luego yo como persona también, para crear a otro ser humano, o sea, la mesa puedo hacerlo yo solo, ujú, pero para traer al mundo a otro ser humano necesito un compañero. Y es allí donde dos personas se unen para traer al mundo a un ser humano y quizás eso obviamente no es paralela al 100%, entiendo, entiendo, entiendo pero la. quizás se refiere al hecho de que Dios, para poder hacer una criatura a su imagen y semejanza, tuvo que en sus personas, con la misma esencia, hablar entonces en plural. Ahora Lo que pasa es vamos. que, disculpa que te interrumpa, pero aquí entonces es interesante porque aquí habla sobre, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios cernía sobre la superficie de las aguas. Aquí yo me quedé, eso con lo que estás diciendo, yo también lo pensé un poco, porque yo decía, entonces, él necesita de una naturaleza mayor para poder crear al hombre, pero yo creo que no, porque entonces ya el Espíritu Santo ya estaba, ya los tres estaban, porque los tres son una conexión eterna, son únicos y es una relación entre el Padre y el Hijo que es eterna. Y por ende, el Espíritu Santo también es eterno. Entonces, está interesante lo que estás diciendo. Lo que yo diría es, yo no sé, o sea, yo diría es, yo no sé, porque es el sentido de que él ya es desde el principio. Y la creación del hombre, por eso yo lo dejo todavía como en signo de interrogación, porque nos enseña el misal diario católico que la creación del hombre fue mediante Dios para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos El nosotros somos complemento, creados bueno, no el complemento, o sea, son creados para él. Sí. para Él, exactamente. O sea, la creación del hombre entonces es para que Cristo, es que es súper complejo, es para que Cristo tenga una Regocije, compañía. exacto, se regocije y Exacto, es el regalo. El regalo de Dios es la creación del universo y la creación además específica del hombre. Exactamente, para su propio regocijo y para su propia, que eso lo hablamos, sufrió gozo, pues, en sintió. su propio, exactamente, su Ujú. propio gozo. Y no gozo como el que entendemos nosotros, porque entonces gozo es hacer una rumba. ¿No? Sí, sí, exacto. En Venezuela particularmente. Exacto, O sino sea, es el gozo el justamente de, regocijo, la exactamente. alegría. Entonces, Sí. allí yo lo dejo todavía en misterio. Yo lo dejo todavía en misterio. No me atrevería a decir que sí, pero tampoco diría que no, porque entonces
dentro de la característica esencial de Dios, que sigue siendo eterna, conectada con Jesucristo, Él hace algo. Y allí yo digo, hasta que nuestro Señor nos lo revele. No me meto ahí, pero está muy interesante tu analogía, porque yo también tuve un pensamiento, no con con la tabla, pero sí porque decía la palabra primogénito. Ujú. Para mí no fue el mismo ejemplo, pero sí el mismo fin. Porque la palabra primogénito me hacía demasiado ruido. Y yo decía, pero ¿por qué dice primogénito? No entiendo eso. O sea, ¿por qué habla de primogénito? Primogénito es en la materialidad, porque otra vez, no podemos salir de la materialidad. ¿Entiendes? Somos seres materiales, somos seres reducidos al tiempo. Entonces, no puedo pensar algo abstracto más allá de la materialidad que me habla la palabra primogénito. Súper. Porque primogénito es, por ejemplo, si yo tengo un hijo, bueno, el primero va a ser el primogénito. Eso es lo que yo entiendo por primogénito. Entonces, está interesante lo que estás haciendo, pero yo no me metería, o sea, no diría que sí, que no, sino que hasta que no se nos sea revelado. El próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Bueno, señores, entonces, lo que vamos a hacer es una pausa del tema porque el tiempo se hace largo y somos seres materiales, entonces necesitamos dividir nuestros temas, porque este tema no se acaba aquí, como bien dijimos, y de hecho ni siquiera Digerir, tocamos todos los puntos. Exacto, digerirlo, exactamente. pensar nosotros mismos en retrospectiva para también entenderlo nosotros mismos. Porque si bien tenemos un plan y sabemos los temas que vamos a tocar, dentro de la Sí, conversación también nos surgen preguntas y nos surgen temas exacto, también que pueden ser interesantes. claro. Este capítulo lo vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a retomar el capítulo en algún momento, seguramente pronto. De hecho, tenemos unas buenas noticias por ahí que ya vamos a estar publicando entre las redes sociales también. Para nuestro cuarto capítulo vamos a hablar sobre el New Age y algunos temas relacionados con el New Age. Y bueno, Alan, unas últimas palabras para despedir el podcast. Lo que mencioné anteriormente, estamos haciendo lo mejor posible por traerle la información clara y nosotros mismos estar informados y entender lo que estamos transmitiendo. Vamos a hacer también otros capítulos que estén directamente relacionados a este, es decir, a seguir el tema de la Trinidad y el Génesis, porque está dentro de la lista de cosas que queríamos hablar para hoy, pero bueno, obviamente nos El vamos a tiempo quedar no aquí da. 6 horas hablando y ya desde el punto de vista mental ya es contraproducente Claro, quedarnos 3 horas aquí hablando porque ya mentalmente es agotador. claro, embotado, pues. Sí, sí. Entonces, bueno, queremos hacer lo mejor posible, por eso vamos a dejar ciertos puntos para los próximos episodios. Nada, díganos qué les pareció, qué podemos mejorar, qué les interesó, en qué quieren que profundicemos, porque bueno, estamos aquí para ustedes y nos interesa aprender también sobre lo que ustedes puedan decir, ¿no? Porque Claro, quizás hay cosas que a ustedes viendo el capítulo, a nuestra audiencia viendo el capítulo, se les ocurra y nos puedan decir y podamos aprender también sobre eso. claro. Sí, totalmente. Yo le digo, bueno, digerirlo suavecito en la medida de lo posible. También lean la Biblia. O sea, se los recomendamos de todo corazón. Si tienen algunos puntos que también quieran tocar, estamos abiertos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Allí nos pueden contactar con nosotros, comentar también qué les pareció el podcast, tanto si tienen preguntas. Recuerden también seguirnos en Apple Podcast, que estamos también por allá. Pero bueno, bueno, nada. Hasta ahora quedamos entonces con el tercer capítulo así. Perfecto. Bueno, señores, entonces que tengan una feliz semana y nos estamos viendo entonces pronto. El Chao, próximo. chao, gente. Chao, chao.